toda la actitud y con toda la disposición y el cariño, pues atiende este público que está muy ansioso y atento de escucharla. Vamos a leer brevemente su hoja de vida para que las personas que no se conectaron en la primera sesión, no la conocieron, pues hoy puedan conocerla un poquito más, sobre todo en el desenvolvimiento de esta conferencia. Bienvenidos a todas las oficinas de atención a víctimas de Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad de Capacitaciones del Ministerio Público, colegas del Organismo Judicial de la Universidad de San Carlos, estudiantes, bienvenidos a todos. Les presento a la doctora Adriana Sabio Corvino. Ella es psicóloga egresada de la UDELAR, Uruguay, es licenciada en Filosofía Latinoamericana y especialista en Psicología Forense y Criminológica por la Universidad de Monterrey, Nuevo León, México. Especialista en maltrato y abuso sexual infantil, habiendo realizado variadas intervenciones referidas a la victimología infantil. Conferencista internacional y motivadora de grupos con psicología positiva, fundadora y directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay, habiendo participado y organizado variados encuentros de índole científico, académico, orientados a la promoción de la investigación y multidisciplinaria en todos los temas que conciernen a la violencia humana. Tutora de grado de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Promotora de derechos humanos por el MEC y la ONU Uruguay. Ha trabajado en actividades de campo de intervención en contexto sociocultural de privación extrema, de privación y privación extrema, desde instituciones sanitarias y estatales comunitarias, tanto en el ámbito educativo como en la órbita de la IMM. Investiga desde el año 2007 la perfilación y el análisis clínico forense de homicidas en serie, tanto agresores simples como agresores sexuales y violadores seriales. Ha trabajado por varios años en intervención en equipos multidisciplinarios desde la Facultad de Psicología, conjuntamente con la Facultad de Ciencias y Derecho de la UDELAR en consultorios jurídicos sociocomunitarios, aportando desde la intervención en crisis como también a partir de la victimología y abordaje de casos sobre abuso sexual prematuros. Posgraduada en intervención familiar en la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR. Maestrando en políticas públicas y derechos de la infancia y adolescencia, Facultad de Psicología UDELAR. Sus líneas de investigación se relacionan con violencia, seguridad ciudadana, delitos sexuales y seriales, victimología infantil, trabajo comunitario, delincuencia, entre otros temas. Trabaja en sectores públicos vinculados al estudio de la violencia y la educación pública nacional y consulta privada en su país de origen. Ha publicado varios artículos en revistas científicas latinoamericanas destacadas e indexadas en base de datos. Index Copernicus. Organizadora y gestora de más de 100 talleres y congresos de orden académico, donde han participado más de 100 panelistas presenciales, así como también virtuales de toda América Latina y el mundo. Actualmente es embajadora para la Uruguay de la Association of Investigation Forensic y Judicial de Colombia, de la cual forma parte del Grupo Mundial de Mujeres Especialistas Forenses. Creadora e impulsadora del Grupo Humano Mujeres Enérgicas y también es certificada como perfiladora criminal. Si me ayudas con esa parte, por favor, porque no recuerdo bien ese último dato que tú aportas, que no lo tengo aquí para leerlo. Pero le damos la más cordial bienvenida a nuestra queridísima doctora Sayos. Gracias por el tiempo, la disposición, este público te espera, y también gracias a todos los que se conectan y a pesar de la hora han hecho el esfuerzo de estar con nosotros. La verdad que es un gran esfuerzo también para la doctora darnos este horario porque tenemos 3 horas de diferencia con ella, pero sin embargo, pues nos ha dado el espacio para poder escucharla. Bienvenidos a todos y a todas, y es todo tuyo este público, mi querida doctora Adriana Sabio, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por el recibimiento. Para mí es un honor poder estar participando en esta oportunidad con todos ustedes. Muchísimas gracias.
Y bueno, les doy la bienvenida desde aquí. Estamos con una diferencia horaria, pero no hay problema, siempre estoy dispuesta para poder aportar en estas temáticas tan importantes. La certificación es una certificación por el Departamento de Investigación y Asociación de justamente instituciones jurídicas e investigación forense en lo que es perfilación criminal por el Departamento de Investigación de Nueva York. Es un galardón que se da a, bueno, todos los que trabajamos, y en realidad a mí se me otorgó hace ya 1 año y medio en base a la trayectoria y principalmente por el tiempo que estoy realizando todas estas actividades. O sea que con ese objetivo fue el reconocimiento, lo recibí por intermedio de centros de investigación mexicanos que tienen enlace con el Departamento de Investigación de Estados Unidos, el FBI, bueno, están todos vinculados justamente, y se trabaja con esa línea de investigación que es la de perfilación criminal y demás. Así que muchísimas gracias por la bienvenida. Para mí es un placer por estar con todos ustedes en esta jornada. Son días sumamente difíciles, estamos muy intervenidos con una cantidad de factores, pero bueno, eso no quita que podamos aprender y seguir integrando información fundamental y central en cuanto a estas dinámicas. Como les estaba comentando, en esta oportunidad vamos a hacer un análisis de lo que vendría a ser el perfil de justamente este sujeto, que es, bueno, el denominado serpiente o el asesino de Bikini Killer. En realidad es el nombre que le han asignado, en realidad porque justamente su característica central tiene que ver con que eligió como población para atacar principalmente a todo lo que tiene que ver con turistas y poblaciones que se movían con objetivos turísticos en distintas partes del mundo. Principalmente inició en Oriente, ¿no, verdad? O sea, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué así? Porque en realidad ahora vamos a ver que el origen de él es oriental, él nace justamente en esas zonas, es hijo en realidad de, diríamos, 2 padres de civilizaciones diferentes, pero de todas maneras es oriundo de esas partes y por consiguiente muy hábilmente elige utilizar, como les estaba diciendo, que creo que esto es lo que nos tiene que quedar como central de este taller, elige utilizar y tapar, diríamos, sus verdaderos objetivos criminales con las rutas de la trata y con la estructura de la trata de personas y el, diríamos, rapto y secuestro extorsivo de turistas en el extranjero. Esto no es un elemento menor, ¿y por qué lo tienen que tener en claro? Porque en realidad, si ustedes a este sujeto lo hubiesen tratado de buscar o encontrar por el lado de alguien asociado únicamente al terreno de la trata, no lo iban a encontrar jamás. En realidad, su verdadera presencia criminal y protagonismo criminal estaba en las órbitas que refería específicamente a lo que correspondía con la venta y el mercado negro de piedras preciosas. O sea que era, diríamos, una estructura criminal de varios, diríamos, pliegues, ¿no, verdad? Y este elemento lo tenemos que tener en cuenta porque cuando estamos hablando de este tipo de sujetos, principalmente con esta estructura de psicopatía tan, diríamos, agravada, nos encontramos con esto. No nos vamos a encontrar nunca con un criminal que desde esta estructura psicopatológica tan compleja, ¿de acuerdo?, se presente tal cual es, inclusive desde el punto de vista criminal. O sea, desde lo criminal tampoco se va a presentar tal cual es. Y esto es lo que ustedes tienen que tener claro. O sea, estamos frente a un sujeto que tiene muchísimas capas. Como la serpiente, cambia sus pieles y va mutando. Les diría que desde el punto de vista psicopatológico, es un sujeto, porque digo es porque al día de hoy está vivo, él vive y está actualmente procesado con prisión, sigue su condena porque se la logró alargar y demás por una cantidad de intervenciones que se hicieron a nivel internacional desde el punto de vista jurídico, donde se constataron después de muchísimos años todas las tipificaciones de delitos que cometió realmente, principalmente atentados de índole contra la dignidad humana, los derechos humanos, la manipulación, la mentira, el maltrato, etcétera, ¿no, verdad?, entre otros, y ahí se lo pudo volver a diríamos, procesar, actualmente está sufriendo condena,
pero, a ver, se trata de un sujeto que, si lo ponemos a comparar con perfiles, que es algo que se hace mucho en el ambiente de perfilación criminal, que es la comparación de los perfiles, o el profiling, ¿no, verdad? Comparado con personas como, por ejemplo, el Chapo Guzmán, o como, por ejemplo, grandes capos de la mafia, del narcotráfico, nos vamos a encontrar con alguien superior desde el punto de vista psicopatológico clínico y de la psicopatía que tiene. O sea, superior para el mal, ¿no, verdad? Cuando hablamos de psicopatías muy comprometidas, que a su vez despliegan actividades en el plano, diríamos, criminal, fehacientemente, estamos hablando de sujetos que nunca van a utilizar su inteligencia para beneficio de nadie, solamente para ellos mismos, y la inteligencia, como diría Freixo Trotsky, está puesta al servicio del mal y de la destrucción. En este caso es un sujeto sumamente peligroso, fue considerado antes de ser capturado por última vez como uno de los sujetos más peligrosos que perseguía justamente el FBI, que perseguían todos los servicios de inteligencia y de investigación policial a nivel mundial, estaba considerado uno de los más comprometidos en ese sentido, ¿sí? Así que quería dejarles esto en claro para que sepan frente a lo que estamos. La serie en realidad es un anecdotario de las situaciones de él, igualmente está muy bien hecha y muy bien munida de aspectos, diríamos, diríamos la historia de vida personal del sujeto, ¿no? El nombre de él es Charles Sobrokin, ¿sí? Que es el bikini killer o asesino y tratista de turistas y famosos. Él era un sujeto que específicamente buscaba captar principalmente turistas y personas famosas. Empezó después a entrar en este perfil de la víctima, cambió el perfil victimal de lo que captaba, porque en realidad también sus objetivos después fueron cambiando a medida que fue avanzando en la construcción de una red. Lo que les quiero aclarar es que la red acá estaba construida única y exclusivamente para que él pudiera concretar sus objetivos finales, que eran el del tráfico de piedras preciosas. O sea, a él los sujetos no le importaban. Ustedes me pueden decir, en el caso de la trata, tampoco a los sujetos principales les importa, o a los capos de la trata les importa las personas, sí, pero a ver, están con el objetivo de seguir multiplicando, diríamos, su medio criminal para que siga creciendo. A él no le interesaba que este medio criminal creciera, lo que le interesaba era que se desplegara lo suficiente como estructura criminal, diríamos, en bloque, para poder tapar su verdadero objetivo. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque esto está asociado directamente, diríamos, claramente a su estructura psicopatológica grave, ¿no, verdad? De psicópata. O sea, ahora después lo vamos a ver, el apuntalamiento interno de él asociado al no ser reconocido, al haber nacido de una familia con deprivación total y extrema, al haber sufrido grandísimos niveles de pobreza y haber nunca sido reconocido por su madre, porque él mismo lo expresa, hace que él desarrolle toda una parafernalia en el entorno de su estructura de vida, eligiendo el terreno criminal, para poder, desplegando esta red que despliega, sentirse poderoso. El objetivo es sentirse poderoso. Y esto es un objetivo único y patonónimo, típico, propio y exclusivo de los psicópatas. O sea, al psicópata no le interesa tener poder, le interesa sentir que lo tiene, sentir que tiene el poder. Al sociópata o al narcisista le puede interesar tener poder. Al psicópata le interesa sentir que es poderoso. Y eso, si ustedes ven la serie o lo ven en la entrevista, que yo tengo el link y se los voy a pasar por intermedio de la doctora, lo van a poder ver en su propio discurso. La estructura narcisística ultra patológica que tiene, esa egolatría descomunal, ¿no, verdad?, que muestra esta cuestión como de pavo real que necesita mostrarse, pero que a su vez necesita hacer sentir mal a los que rodean, diríamos, su presencia, ¿no? De hecho, sus abogados consiguieron, a pesar del primer procesamiento que se le imputa, que no lo llamaran nunca más asesino serial tipificado con esas características, justamente porque él impugnó justamente este planteamiento, diciendo que él no se reconocía con esta esencia, cuando en realidad
era claramente, diríamos, fue claramente un asesino en serie, escondido tras otro tipo de estructuras. El elemento aloplástico está presente, la estructura camaleónica también. Por otra parte, hay un concepto que a mí me parece muy interesante que puedan entender en el caso de él, que es el concepto del autorreseteo. Es un sujeto que y este es un concepto mío, que se resetea todo el tiempo, que todo el tiempo está reiniciando su acción criminal. ¿Qué quiere decir esto? Cambia de escenarios para que lo desconozcan y poder hacer a diestra y siniestra lo que desea en el escenario nuevo. Esto es un comportamiento muy propio de los psicópatas, pero principalmente los que tienen que ver con el perfil estafador, que es justamente el caso, ¿sí? O sea, él cambiaba de escenarios geográficos y vivenciales, se movía todo el tiempo estaba intercambiando con culturas distintas y distintos ámbitos, con el objetivo justamente de poder conseguir nuevos adeptos, pero al mismo tiempo tampoco, diríamos, ser descubierto, obviamente, ¿no? A mí me hizo acordar mucho, por ejemplo, al modus operandi y a lo que vendría a ser el desplazamiento geopolítico de Ted Bundy, por ejemplo, geocriminal de Ted Bundy, que se movía por todos los estados de Estados Unidos, y cuando lo estaban buscando en uno, que fue el último en que cometía crímenes, ya él estaba cometiendo los últimos crímenes en el estado siguiente. O sea, este elemento de la movilización geocriminal con muchísima velocidad es propio también de estas estructuras. Porque, a ver, hay un paralelismo psicopatológico que está asociado a que se muevan de esta manera, o sea, no son así por casualidad. O sea, hay una asociación para que sean de esta manera y no de otra. Por otra parte, multifásico, una estructura interna dentro de una pseudo comunidad que armaba con turistas de su entorno, los atraía porque era sumamente seductor, él lograba que los turistas jóvenes se sintieran atraídos por él y por su pareja, porque trabajaba con su complementaria psicópata, ¿sí? Y internamente en la casa o en la comunidad donde vivían, era una la realidad y externamente era otra. Cuando él salía con su esposa al exterior a viajar con los pasaportes que le robaba o que de alguna manera le retenía ilegalmente a los turistas, ¿sí? Haciéndose pasar por ellos, salía con el objetivo de la venta y la compra de piedras preciosas, y adentro de la comunidad era, diríamos, como el referente o como el líder comunitario sectario, porque en realidad son también sujetos que configuran como estructuras cuasi sectarias, ¿no, verdad?, en su entorno. Tienen adeptos, tienen seguidores. Recuerden el caso de, por ejemplo, el caso de James Mason, ¿ok? De Mason es muy propio, donde él generó toda una estructura familiar criminal en su entorno, donde todo el mundo lo idolatraba y la gente hacía lo que él pedía. En este caso también se dan estas características. A su vez lo vemos como una persona con una moralidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que sí tiene una moralidad, sí vive en función de una moralidad, pero la moralidad es una moralidad insubjetiva, intrasubjetiva, no es una moralidad para el bien de los demás, sino que solamente refiere y solamente remite a sus propios principios personales y no de los del entorno. La enfermedad del avaro es un elemento muy propio que también puede aparecer en los psicópatas estafadores, donde en realidad el objetivo tras el cual van es un objetivo que habla de una avaricia o de una patología frente a lo material. El interpretar tener lo material, porque si tengo lo material siento que tengo la libertad que quiero. Y de hecho él transformó el mundo en su espacio de movimiento libre, sin ningún tipo de tapufo, sin ningún tipo de control de nada, o sea, pasando por encima de todo tipo de autoridades, normas jurídicas, tratados, etc. Compraba todo con dinero, se manejaba en esta lógica, y esto es lo que tienen que entender. ¿Por qué les interesa tanto el dinero? Bueno, muy simple, porque asocian el dinero a fortalecer su inescrupulosidad de acción, o sea, el no tener escrúpulos, pasar por cualquiera de todo tipo de regla y valla, ¿ok? Y no importarle absolutamente nada. Egolatría patológica, no deseaba poder, quería sentir el poder, que esta es la diferencia que estuvimos viendo entre psicópata y narcisista patológico o sociópata también. Estafa económica y psicoemocional,
inescrupulosidad, ¿no verdad? Aloplastía, o sea, adaptarse a todos los medios culturales, económicos, políticos, en donde podía instalarse, ¿no verdad?, sin ser visto y después manipular desde adentro. Hasta el punto de conseguir manipular a gobiernos para que le sacaran, diríamos, el pedido de captura, escaparse de cárceles, envenenar guardias, convenciéndolos de que comieran o tomaran sustancias que él les mandaba cuando él estaba siendo cuidado por esos guardias. O sea, burlar todo el tiempo la justicia y la autoridad, ¿no verdad? Sabotaje y soborno psicoemocional sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Hay una manito, pero la vamos a ver, no se me enojen, después. Bien, me levantan una manito. Después vamos a hacer un espacio para interactuar. Muchas gracias. Bien. Charles Sobroja, sí, nace en Saigón, y cuando sus padres se divorcian, de alguna manera él se va a Francia con su madre y con la nueva pareja de la madre. La pareja de la madre era aparentemente un sujeto que ejercía la milicia. La madre era vietnamita, la madre de él, ¿no verdad? Miren qué perfil, ¿no? No quiero ser lombrosiana, pero la mirada, ya estamos hablando de una estructura bastante inclusive de basamento pseudo-esquizoide, una cosa más esquizoide, más esquizofrenógena, ¿no? Un elemento paranoide presente en la mirada, la fijación de la mirada, llama mucho la atención. De adolescente se ve envuelto en pequeños delitos, fraudulentos, problemas con la ley, pero mínimos, que no eran, diríamos, de la raigambre en la que después ingresa al mundo de los delitos, ¿sí? Y siempre con la necesidad de poder mostrarle a su madre que él podía ser alguien más importante o alguien que le pudiera devolver a la madre todo ese poder social, económico y político que la madre nunca había podido vivir, dada el nivel sociocultural del cual venían, ¿no verdad? Del cual venían, ¿sí? En el 70 se traslada a Asia con su mujer, que es justamente la pareja y la complementaria, y ahí es cuando empieza el acechamiento de la ruta hippie. ¿Qué consigue? Él consigue tomar contacto, ¿no? En este elemento del reseteo, resetearse, transmitir una imagen de confiabilidad, acercarse a la población hippie, aparentemente que así se le llamaba en ese momento, no lo malinterpreten, que iba con ánimos de viajar y conocer nuevas culturas. Él, al ser oriental, transmitía una imagen de que de esa manera podían confiar en él y él podía ser un referente para pasearlos en la ruta, y los captaba de esa manera. Por otra parte, ¿qué conseguía él a cambio? Muchísimas cosas. Conseguía vínculos, conseguía contactos, conseguía vínculos con los familiares de estos jóvenes, que por lo general siempre venían de estratos socioculturales de medios altos a altos, ¿sí? Como por ejemplo el caso del que es captado, que tenía contactos con la embajada británica, que bueno, que es el que termina después, diríamos, buenas tardes, ¿qué tal? Que es el que termina después denunciando el procesamiento. Pero lo que yo les quiero destacar con esto es la manera, o sea, cómo el criminal elige en base a su estructura de perfil psicológico, diríamos, qué caminos le satisfacen más en función de su estructura interna. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo este ambiente lo acercaba a un ambiente que tenía que ver con el espectáculo, con los contactos, con el lobby, con las relaciones públicas, etcétera, que a él le interesaba muchísimo y que le hacía sentir muy bien. Por otra parte, tenía varias actividades. No solamente negociaba con piedras preciosas, sino que también en determinadas circunstancias, cuando pasaron periodos donde no podía capturar a muchos turistas en esa era, también se le conoció que entró directamente en el negocio del tráfico de personas y trata con prostitución, tenía mujeres trabajando a su cargo, ¿sí? Y se encargaba también de estas actividades anexas a sus actividades centrales, pero siempre el foco criminal tras el cual iba era el tráfico de piedras preciosas, ¿de acuerdo? Muchas veces fue detenido por robo en distintas partes, ¿sí? Pero por lo general huía,
¿De acuerdo? El modus operandi de los asesinatos, de los homicidios, era siempre poder identificar cuáles eran los estudiantes jóvenes que empezaban a tener conductas disruptivas o que empezaban a observar que había movimientos extraños dentro de la comunidad, los separaba conjuntamente con su amigo, porque también tenía un compañero que era un socio, ¿sí? Que se había criado con él desde la infancia, ¿sí? Que era casi como un hermano, ¿de acuerdo? Y los separaban con este sujeto, se los llevaban a lugares lejanos y los prendían fuego. Aparecieron después varios cuerpos incinerados de una cantidad de estudiantes que habían entrado en esta ruta, que era la famosa ruta bikini o ruta hippie, que él mismo regenteaba y que contrataba los buses para poder llevar a estos estudiantes de un lado para el otro. ¿Cuál era el método? Los captaba en grupo, les pedía las documentaciones que mientras los tenía viviendo en comunidad con ellos, las utilizaban para viajar a otras partes del mundo y hacer otras rutas únicamente centradas en el tráfico de diamantes, ¿ok? Utilizando la identidad de estos turistas que quedaban retenidos en el país extranjero sin documentación, lo cual también configura un delito, y posteriormente, cuando volvían, consideraban si les servía seguirlos conservando o no, y si no les servía seguirlos conservando o no para los fines que tenían criminales a posteriori, lo que comenzaban a hacer era empezar a darles de ingerir drogas y sustancias con productos de envenenamiento. Los envenenaban a largo plazo, en un tiempo de 1 mes a 2 meses, y cuando los tenían totalmente preparados o tratados, como quieran llamarlo, era cuando determinaban el momento donde desechar sus cuerpos, asesinarlos y desecharlos. ¿De acuerdo? Este era, como diríamos, el movimiento que, diríamos, la metodología criminal que utilizaban y los pasos que desplegaban de ahí en más. Hay muchísimas víctimas, ¿sí? Pero lo que sucede es que, como todo psicópata, no tiene un plan perfecto, por suerte, y la mayoría de las veces erra en algún punto. Y en el punto que él comienza a errar es que a medida que en el ambiente estudiantil se comienzan a pasar la voz de que él existe y que aparecen elementos extraños vinculados a desapariciones forzosas asociadas a su persona, los estudiantes empiezan a abrirse y a optar por otro tipo de grupos y a evitarlo. Y en ese momento es cuando él cambia su población objetiva victimal y empieza a elegir personas del ambiente artístico y del ambiente del reconocimiento público. Y ahí es cuando erra. Porque interpretando, en función de su ego patológico, de que su método era perfecto, asocia que nadie lo va a descubrir a pesar de que vaya tras víctimas de reconocimiento público internacional. Y ahí es cuando se involucra en su propia trampa. Ese es el principio del final de las estructuras que lleva adelante. Esta es una foto real de él con su esposa. Estuvieron casados por muchísimo tiempo. De hecho, su esposa es una de las que termina justamente, diríamos, dando testimonio y entregándolo de alguna manera a las autoridades nepalesas con el objetivo de procesarlo, o sea, porque no aguanta más el sistema de violencia que sufría también. Y este es un elemento no menor. Cuando nosotros trabajamos con perfiles de psicópatas que están asociados a sus complementarios y principalmente si son parejas, la pareja por lo general es la que primero deja de resistir. Porque más allá del amor o el sentimiento, que por supuesto es perverso, que puede existir hacia diríamos, diríamos, psicópata en sí mismo, no resisten el proceso postraumático de todo lo que ven y todo lo que viven habilitando al lado de ese sujeto. Este es un caso que se da muchísimo, por ejemplo, en esposas de narcotraficantes reconocidos a nivel internacional que han sido capturados por intermedio de las esposas. O sea, es la esposa la que no sostiene más, porque, y esto, a ver, científicamente tiene una explicación perfecta. ¿Cuál es? Que en realidad, si bien en victimología forense la complementaria del psicópata no puede ser nunca contemplada como un ser inocente, porque también se la considera una victimaria,
porque de hecho está siendo cómplice de los disparates que hace su pareja y los habilita, los calla, ¿de acuerdo? Y los esconde. De todas formas, hay muchos elementos desde el punto de vista forense, criminal, que le faltan, por suerte, en su estructura mental, para poder sostener el nivel de violencia que sí puede sostener el psicópata por ser psicópata. Por alguna razón es que el psicópata es el psicópata y la complementaria es la complementaria y no al revés. Entonces, este elemento es un elemento que en investigación criminal tiene que ser tenido muy en cuenta. Siempre estas estructuras, la mayoría de las veces, se rompen por la pareja, se rompen por la acompañante, porque no puede resistir el nivel de violencia psíquica a la que es bombardeada después de ver todo lo que ve y después de callar todo lo que calla. ¿Ok? De hecho, ella genera un proceso ella genera un proceso de neoplasmático, genera un cáncer, se enferma de un cáncer y termina recluida en una especie de institución religiosa y demás, ¿no? ¿Verdad? O sea, sin poder, buscando redención de alguna manera, ¿no? O sea, el sistema de su aparato psíquico no soporta todo lo que vio, todo lo que cayó, todo lo que tuvo que sostener. De hecho, en la mayoría de los casos, él la obligaba a que fuera ella la que le diera el veneno a los turistas, utilizaba su figura femenina de confianza para poder, diríamos, conseguir este tipo de desenlaces fatales, ¿no verdad? Bien, al día de hoy, justamente Sohag sigue en una prisión nepalí con 76 años en la actualidad y una salud en estado bastante precario. Y quiero destacar el hecho de la entrega. Cuando él, él en 2 oportunidades previas a entregarse de común acuerdo, ¿sí?, es capturado y se escapa. En la tercera oportunidad, él elige ir a la India, donde sabe que hay pedido de captura por él, y se expone públicamente en el aeropuerto, donde lo identifican y de manera inmediata lo capturan. Y ahí es cuando es, diríamos, tomado por la policía y procesado y encarcelado hasta el día de hoy, como, diríamos, se encuentra hoy. ¿Qué pasa con el modus operandi y el perfil psicópata del estafador? ¿Sí? Alan Dobson, en 1984, ¿sí?, lo entrevistó y conjeturó que dio como razón para hacerlo que los blancos habían esclavizado a los asiáticos con drogas y que él de alguna manera cubría o se desquitaba sin decir realmente quién había cometido todos esos homicidios. ¿Qué quiere decir esto? Justificaba sus actos criminales serializados, ¿sí?, y los apologizaba a través de una teoría vinculada a la raza, ¿de acuerdo? O sea, planteando que en realidad era él como que estaba tomando las vidas de todos aquellos que habían tomado las vidas de sus antepasados hindúes, ¿no? O sea, disparates de esa raigambre que por supuesto no son delirativos para nada, sino que son totalmente megalomaníacos, creativos, por justamente premeditación. En el 2016 se le hizo una entrevista también y siguió negando cualquier tipo de asesinato y dijo: nunca he asesinado a nadie. Se habla de drogadictos, pueden haber sido justamente liquidados por un sindicato del crimen, por tráficos con heroína o por otros problemas. O sea, siempre justificando sus actos con actos de terceros. De la misma manera que en su manera de comportarse criminalmente aparecía esta triple frontera, esta cuádruple frontera de mostrar determinados actos que tapaban los verdaderos que estaban por debajo, ¿no? Es una estructura psicópata estafadora que utiliza las rutas de la y el tráfico de personas para hacerse pasar por otras personas y eludir las autoridades. Desde el punto de vista dinámico, puso al crimen organizado del tráfico de drogas y de diamantes y de la trata de personas a trabajar para sus propios propósitos. Sobornaba a sus víctimas mortales con lujos, fiestas y derroches, ¿sí? Y hay elementos muy interesantes, porque ¿qué pasa? En esta estructura psicopática grave de él, encontramos como este elemento disociativo, que él de alguna manera canalizaba con esta cuestión de ser varios a la vez,
utilizar la identificación de otras personas para cometer crímenes que tenían que ver con el orden más económico, de las estafas y demás. Bien, pese a haber sido acusado de la muerte de 20 personas que fueron drogadas, estranguladas, golpeadas y quemadas entre el 72 y el 82, no fue sino hasta agosto del 2004 que Sohag fue, de alguna manera, procesado por primera vez. O sea, costó muchísimo generar un procesamiento. De hecho, una de las estrategias que utilizan los abogados defensores de él es tomarlo, captarlo y antes de que vaya a juicio, hacer una especie de cadena pública abierta donde él expresaba en una entrevista que le hacía a un periodista todo lo que opinaba acerca de las imputaciones que se le habían asignado. Por supuesto, negando absolutamente todo. Esto también de la cadena abierta y pública es propio de las psicopatías con estas características. Si lo tengo que comparar, a mí desde el punto de vista psicológico me es un sujeto que me da muchísimo la estructura de Theodore Bundy, que lo tienen que conocer también, un asesino en serie muy paradigmático para nosotros que trabajamos en la parte de perfilación criminal de los Estados Unidos del 80, ¿sí? Donde en realidad él también genera una cadena abierta a nivel mundial, unas horas antes de estar condenado y de tener que ir a la silla eléctrica con el objetivo de poder zafar, diríamos, evitar la silla eléctrica y salvarse, ¿no? Bien. Por otra parte, utilizaba, por supuesto, sus mecanismos, ¿no? Personales, la manipulación, la estrategia, el mostrarse como alguien que era muy bonachón, que no podía hacer nada malo. Tráfico y retención de turistas en territorio extranjero, primera tipificación, muchísimas tipificaciones, ¿no? Trata, extorsión, tráfico y retención de turistas en territorio extranjero, manejo de las rutas de trata, explotación sexual, manipulación, extorsión, manipulación y convencimiento, intoxicación y envenenamiento a no conciencia de los sujetos con el objetivo de obtener beneficios, reseteo y cambio premeditado de escenarios criminales, robo de pertenencias y robo de identidad con fines criminales, negación violenta ante la resistencia. Este es un elemento muy vinculado al tema de la frustración que había sufrido patológicamente de parte de su madre, que no le daba nunca el lugar para poder transformarse en quien él quería transformarse, vivencia de disociación de identidad actuada y aumento de violencia en sus actos por reforzamiento falso de superioridad, impunidad y superpoder. O sea, cuanto más delinquía y más avanzaba en la configuración de esta red que había preparado para sus propios objetivos personales, más impune se sentía y justamente con más impunidad se sentía, perdón, y justamente con mayor principio de superioridad falso. Por consiguiente, esto le daba más vuelo a todo lo que era su estructura de personalidad psicopática, ¿sí? ¿No, verdad? E interpretaba que no tenía ningún tipo de filtro, ni por la justicia, ni por el orden, ni por absolutamente nada, que era superpoderoso, ¿no, verdad? Trabajo criminal con su complementaria pareja, ¿sí? Bueno, y al día de hoy está prisionero en una cárcel nepalí con 77 años de edad en un pobre, como les decía, estado de salud sumamente precario. De alguna forma, hasta el día de hoy él sostiene que no fue el generador de esos homicidios, aunque hay pruebas, están las fotos de los cuerpos que se han encontrado cuerpos incinerados que están asociados justamente a esta famosa ruta, que de hecho aparecían en el tráfico que hacían los buses de los lugares donde captaban a los turistas hacia los lugares donde los llevaban en lo que tenía que ver con justamente el destino, que era un hotel, que en realidad eran varios hoteles, ¿no? ¿Verdad? Había varios sistemas de hotelería que no estaban en total conciencia de lo que se hacía, pero ellos muy hábilmente, ¿qué hacían? Muchas veces inclusive alquilaban predios donde realizaban como pseudos comunidades internas, donde los captaban a todos dentro de esa comunidad. Lo que se llama formato de barraca en el ambiente de la captación de público para la trata, donde los meten en, diríamos, instalaciones donde todos viven con todos, y es mucho más simple poder romperles las emociones, romper las estructuras de convivencia normales, romper el individualismo, poder conseguir algo más fuerte en cuanto a dominancia y estructuras perversas de acción sobre la víctima. Esta es una imagen de la película, pero créanme que son muy idénticos a los reales, muy idénticos. Ella es
idéntica, muy idéntica, él bastante parecido, igualmente está como un poco más alineado en lo que es la caracterización en la serie de Netflix, a lo que era en persona, ¿sí? A lo que es en persona. ¿Bien? Bien, y ahora les quería mostrar algo que tengo para ustedes acá. Déjenme buscarlo. Es un caso no visto, no muy visto, y es interesante que lo puedan analizar y que puedan seguir averiguando sobre el caso, porque en realidad es un perfil muy interesante. Yo sostengo que en realidad les voy a enviar después un protocolo sobre la tipificación de los actos de tortura que él generaba, ¿sí? Que me interesa que lo vean, donde por varios órganos internacionales se tipificó legalmente cuáles fueron los tipos de tortura que él generó desde el punto de vista psicológico, psicofísico y físico sobre estos turistas, y que todo eso se le imputó a él después, ¿no verdad? Aquí. Denme un segundo. Yo casi convencía que es este. Es un mapa. Bien, aquí está. ¿Lo están viendo ahí? A ver. Aquí. Ahora lo van a ver. ¿Ahora sí lo ven? A ver. No. Vemos en la última diapositiva de tu Ya. presentación. No se ve. Yo creo que tenías que cerrar esta antes y abrir la otra. Ahí está. Aquí. Ahora sí lo van a ver. A ver. Ahora sí. Aquí está. Bien, este es un mapa o una cartografía de trata donde en realidad se analizan las vías, ¿no verdad?, a través de las cuales se genera el tráfico de personas con perfiles de explotación más comunes, ¿no verdad? Miren, por ejemplo, las líneas de conexión, ¿sí? Explotación sexual es la mayor cantidad. Trabajos forzados, la siguiente, mendicidad, la siguiente, ¿sí? Por supuesto, la mujer y las niñas son las más utilizadas, ¿ok? Y aquí a mí lo que me interesa es que vean la circulación de Centroamérica para Europa Occidental, ¿sí? De Europa Occidental pueden ir para la parte asiática, para Oriente Próximo, ¿ven? De Oriente Próximo pueden ir para Europa Occidental, y de Europa Occidental después venirse para la parte latinoamericana, o de África, sí, está correcto, de África justamente subsahariana, pueden pasar para la parte justamente de Norteamérica, continente norteamericano, ¿ven? O sea, son los movimientos esperables de las rutas, ¿sí? ¿De acuerdo? Este tipo de rutas eran las que él hacía. Él hacía una ruta interna, ¿de acuerdo? Y después, posteriormente, los traficaba para otros continentes. En realidad, no tenía tanta costumbre de traficar personas para otros continentes. Era más intratráfico, ¿ok? O sea, hacía el tráfico, movimiento interno donde estaba él. Utilizaba, mientras los tenía ahí retenidos, que era la tipificación de retención de turista extranjero, ¿sí? De pasaporte de turista extranjero, utilizaba los pasaportes para viajar a otras partes. Y él hacía el movimiento con otra, o sea, hacia otras rutas, él, con el material de esos turistas. Y después a los turistas los hacía, diríamos, moverse dentro del continente donde él se encontraba. ¿Ok? Bien. Muy bien. Por lo pronto, yo terminaría aquí. Cuéntame, querida doctora, si tenemos alguna pregunta. Creo que había alguna pregunta. Bueno, pues le damos el espacio a nuestros asistentes si quieren plantear alguna pregunta, una duda, una inquietud en torno a este tema. Creo que para muchos es bastante nuevo, sobre todo hablar, conocer a este personaje
y la forma que operaba en un mundo pues poco conocido. Sin embargo, toda su metodología y su modus operandi es importante como un espacio de reflexión, debate académico en cuanto a este tema de tráfico de personas y trata. Hay muchos saludos, le damos la bienvenida y agradecemos la asistencia de los amigos de la Oficina de Atención a la Víctima de Policía Nacional Civil de varios departamentos de Guatemala. Está también Wilfredo Esquivel, Maribel Hernández, ya le habíamos saludado, de Puebla, México. Rudy Jiménez, de Oficina de Atención a la Víctima de Chinautla. Roselva Santiago, también de Oficina de Atención a Víctimas. María Elizabeth Yerrecinos. Tenemos Oficina de Atención a Víctimas de Zacatepeques, José Cepeda, se encuentra con nosotros. Saludos para todos. Saludos. Bienvenidos a todos. También OAB, Chimaltenango, Aurelia Vázquez. Oficina de Atención a Víctimas de Guastatoya, presente. Muy bien. Interesante el perfil elaborado, nos dice María Elizabeth. Oficina de Atención a Víctimas de Totonicapán, Chilet Vázquez, presente. Francisca María López Martínez, presente. Nahualá también presente. Ojalá que las cosas en Nahualá estén mejor por el conflicto que se ha generado en los últimos días por ahí. Siria Velázquez, Departamento de Atención a Víctimas, Policía Nacional Civil, Guatemala. Dice OAB, bueno, también Israel Marroquín presente de OAB Comisaría 11. Y pregunta OAB Jalapa, oficina, no. Bueno, preguntan cómo encuentran en Netflix. La serpiente. Sí. La serpiente. Muy bien. Así es el nombre. La serie se llama La Serpiente. Si buscan, yo le voy a pasar a la doctora la entrevista que le hacen a él, que es una entrevista que pasan a nivel público por todos los medios de comunicación, donde pueden ver la entrevista original de la época, donde él habla y expresa todo, hace como un veredicto público, ¿no verdad? Y creo que también hay fragmentos de filmación del juicio. La serie en Netflix, La Serpiente. También les estoy aquí publicando el link de registro para que todos puedan anotar sus datos. Tenemos unos minutos para tenerla abierta y puedan ustedes registrarse, por favor. Bueno, justamente, si están del Departamento de Tortura, justamente, de investigación sobre crímenes de tortura y lesa humanidad, a él se le imputaron muchísimos cargos de esta característica. Pero en un segundo momento, no de manera inmediata, no pudieron hacerlo de manera inmediata, fue muy bien defendido inicialmente. De hecho, aparte un sujeto con muchísimo poder económico como para contratar sistemas de defensa muy fuertes desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero después se les hace una especie de auditoría donde en realidad se instala toda la tipificación de delitos de tortura contra la dignidad, los derechos humanos, lesa humanidad y demás, y eso se estudió y se le adjudicó en el segundo momento, donde lo procesan por segunda vez. Tiene 3 procesamientos en total. Doctora, yo tengo que en unos minutos marcharme. Ok, está bien, ya vamos a concluir. Pues solo saludamos a todos. Agradecemos. Me están levantando la manita. Vamos a ver. ¿Alguien quiera